Buenos días, voy a presentar un trabajo en el quinto Congreso Internacional de Investigación y Educación en Empresa y Sociedad, en el Congreso CIDIES. El trabajo se titula Máquina vibradora para la selección práctica docente en ciencias. Este trabajo ha sido realizado por Ana María Gayol, del Departamento de Física Aplicada de la Universidad de Vigo y tutora del Máster de Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad Francisco de Vitoria, de Madrid. El trabajo se divide en 4 secciones, comenzando por una breve introducción. Se seguirá explicando los materiales y métodos necesarios para realizar esa clasificación de piezas o de materias, los resultados obtenidos y finalmente procederé a la lectura de las conclusiones. Bien, como se muestra tanto en la primera figura como en la segunda, ambas son máquinas de clasificación por métodos vibratorios. La diferencia entre ellas, bueno, pues la primera figura muestra una máquina que es la primera máquina que realmente seleccionaba las piezas mecanizadas. En la segunda, por contra, es la que se utiliza mayoritariamente en la industria alimentaria. En ambos casos, la separación se realiza por vibración, con la diferencia de que en la primera también hay que tener en cuenta un movimiento circular. Por lo tanto, lo que se trata es de describir de una forma experimental mediante una práctica docente, tanto para comprobar el aprendizaje como la asimilación por parte del alumnado de la teoría y los ejercicios que se han realizado durante las clases de física, tecnología, dibujo y otras asignaturas del ámbito científico. ¿Por qué? Porque aquí hay que estudiar y analizar el tipo de movimiento, y tenemos dos tipos de movimiento, tanto el movimiento vibratorio como el movimiento circular uniforme, que es como se podía ver en la primera máquina, en la primera figura, ahí sí se producen ambos movimientos. Hay que tener en cuenta también cuáles son las constantes de elasticidad para, de esa manera, ver qué tipo de fuerzas actúan en ese ámbito y ver también qué propiedades físicas tiene. Las constantes de elasticidad y las propiedades físicas se van a ver en las clases magistrales, la clase tradicional, que es presencial. Y el objetivo, pues comprobar ese aprendizaje y después al final realizar la evaluación mediante el uso de tecnologías. Por lo tanto, es de destacar que en el ámbito científico es imprescindible no solamente saber la teoría y realizar los ejercicios, tanto a nivel personal, individual, como en grupos. También hay que ver si saben realizar las prácticas. Por lo tanto, la máquina vibradora se utiliza, como bien decíamos previamente, en diversos ámbitos científico-tecnológicos, como era el caso de la selección de piezas, de la selección de granos y del desarrollo en diversos tipos de productos. Inicialmente empezó en la industria mecánica, con la finalidad de seleccionar piezas, y fue desarrollándose y actualmente se utiliza en ámbitos muy distintos de la industria, y no solamente para seleccionar piezas mecánicas, sino también para seleccionar alimentos. Con respecto a los materiales y métodos, aquí podemos ver
un esquema básico de la máquina clasificadora. Esta es una máquina clasificadora densimétrica que puede estar programada para realizar la separación de las piezas. Se puede, en caso que deseemos programarla, se puede realizar mediante Arduino. Bien, la máquina hay que instalarla, entonces necesitaremos una serie de herramientas, como son las llaves, las brocas, los destornilladores, el martillo, el disco de corte y el disco de pulir. Aquí se muestran máquinas en función del material que se quiera clasificar. En la primera máquina vemos cómo se selecciona y cómo clasifica frutas y hortalizas, y en la segunda cómo clasifica el papel en función del gramaje. Y en este caso es una máquina que selecciona en función del material y es una selección por pesada, que es el caso de la máquina seleccionadora de huevos, que en función del peso lo que hace es seleccionarlos para los distintos tipos de tamaño. También tenemos máquinas seleccionadoras de caramelos, que seleccionarían con un sensor de color, de forma que vayan mezclados caramelos de diferentes colores, y la clasificadora de botellas. Por lo tanto, los métodos de clasificación pueden ser, como hemos visto, por pesada, mediante el sensor óptico, mediante el espesor, por familias, por forma, por color, por el destino, leyendo el código de barras o el código QR. Aquí se muestra cómo se hace una selección de grano. Pues se inicia mediante el transportador de entrada, después mediante el láser se van seleccionando y las pistolas de aire hacen que los granos que no cumplan el tamaño deseado sean separados y posteriormente ya son aceptados o rechazados. Bien, llegado a este punto hay que tener en cuenta que si consideramos los distintos tipos de clasificación, las incertidumbres de las máquinas son bajas y las elecciones son muy buenas. Actualmente se están utilizando muchísimo en la industria alimentaria, en la industria de selección de granos se hace mediante sensores, en selecciones de alimentos, como era el caso de los huevos, es por pesada, y se han desarrollado de manera importante en todos los ámbitos de la industria. Y ya finalmente, llegado a este punto de conclusiones, pues la finalidad de estas dinámicas es entender las utilidades de las asignaturas, desarrollar la capacidad de razonar, relacionar las diferentes asignaturas, utilizar correctamente las tecnologías y ver cómo lo que hemos aprendido realmente se pone en práctica. Y esto ha sido todo por mi parte. Muchas gracias por su atención.